Buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a exponer sobre una parte del capítulo 5 de circuitos eléctricos de Thor. Entonces, pues son tres temas los que vamos a exponer, los cuales son la transformación de fuentes, la superposición y el teorema de Thevenin. Bueno, compañeros, entonces para este capítulo necesitamos tener unos medio conceptos presentes para entenderlo mejor. Entonces, en nuestro curso de circuitos, nosotros hasta ahora solo habíamos manejado tanto fuentes de voltaje como de corriente ideales. Bueno, estas fuentes de corriente ideales tienen un comportamiento como lo vemos aquí en la imagen que está a nuestra izquierda, que o son una constante o están en constante aumento, ¿sí? Son una red. Bueno, pues en la vida real, como nuestro ingeniero nos ha dicho en algunas ocasiones anteriores, las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente tienen una resistencia interna. Entonces esa resistencia interna va a hacer que pues nuestro comportamiento en esas fuentes cambie. Entonces, como les venía diciendo, en la vida real esto no es así. Y esta resistencia interna hace que pues cambie la corriente o el voltaje en el circuito. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de cómo actúa en una fuente de voltaje o de corriente pues más apegada a la realidad. Entonces por aquí podemos ver que la corriente va a disminuir dependiendo del circuito, que el voltaje va a llegar a un punto máximo y va a empezar a disminuir, y pues que la potencia también va a llegar a un punto máximo. Pues claro que va a depender del el circuito al que esté conectado, pero pues ya teniendo en cuenta pues que nuestras gráficas son totalmente distintas, pues sabemos que a la hora de modelar una fuente de corriente ideal y una no ideal, pues hay que tener muchas cosas en cuenta. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros van a haber ocasiones que necesitamos hacer algunos circuitos en los que necesitemos que los datos sean como más precisos o que estén más apegados a lo que en realidad pasa. Para esto, nosotros vamos a utilizar este modelito que vemos acá, donde están representadas las fuentes tanto de voltaje como la de corriente de una manera más real. Entonces, pues compañeros, aquí en la imagen tenemos una imagen A, una imagen B, C y D. Entonces, pues para estas imágenes sabemos que la imagen A es una fuente de voltaje no ideal y la imagen B es una fuente de corriente no ideal. Entonces, pues la S y la D es la misma, solo que conectadas a un circuito B. Y pues esto es lo importante porque ya sabemos, o pues si entendemos que las fuentes van a tener una resistencia interna y que si la logramos graficar este circuito, pues entonces esto es lo que vamos a ver en realidad en el comportamiento de un circuito cuando lo apliquemos. Otra cosita importante a tener es la ley de Ohm. Entonces, pues la ley de Ohm va a ser algo muy importante en nuestra transformación de fuentes. ¿Por qué? Entonces, compañeros, una fuente de voltaje Bs conectada a un resistor Rs, que es lo que tenemos en la imagen A, y una fuente de corriente Is conectada en paralelo a un resistor Rp, que es lo que tenemos en la imagen A también, pero a la derecha, son circuitos equivalentes. Entonces esto es muy importante porque, entonces, si son circuitos equivalentes, podemos hacer la transformación de fuentes tanto de voltaje a corriente como de corriente a voltaje. Pero hay que tener muy en cuenta estas tres, bueno, una igualdad y dos ecuaciones para nuestros ejercicios. Entonces, pues sabemos que RP va a ser igual a RS y que la IS y la BS por ley de Ohm va a salir pues la IS dividiendo el voltaje en la resistencia y el voltaje va a salir de multiplicar la resistencia con la corriente.
Entonces, pues aquí podemos ver debajo unos pequeños nombres que es el nombre de Thevenin y el de Norton, pues que ya mis compañeros exactamente el de Thevenin lo explicarán más adelante. Continuando con esto, pues ya vámonos, ya teniendo en cuenta las ecuaciones y sabiendo qué es lo que estamos modelando aquí, que son fuentes de corriente y de voltaje no ideales, pasemos más como a los ejercicios. Entonces, pues aquí tenemos dos ejercicios sencillos. Por ejemplo, en el primer ejercicio vemos que nos dicen, bueno, nos piden transformar una fuente de voltaje a una fuente de corriente. Como nosotros ya sabemos cómo se vería la fuente de corriente equivalente de esta fuente de voltaje, pues empezamos haciendo el gráfico. Y pues, ¿qué nos faltaría ahora? Pues saber el valor de la IS y de la RP. Entonces, como les decía anteriormente, la RP va a ser igual a la RS. Entonces, pues la RS va a ser, en este caso, 14 ohmios. Entonces, de por sí ya sabemos que en el circuito equivalente la resistencia también va a ser de 14 ohmios y pues que esta fuente de corriente nos va a salir por ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Que la corriente va a ser igual a dividir el voltaje entre la resistencia, lo cual nos da 2 amperios. Y pues un segundo ejemplo, ahora de una fuente de corriente a transformarla a una fuente de voltaje. Entonces, pues como tenemos una fuente de corriente conectada a un resistor en paralelo, pues sabemos que eso equivale a una fuente de voltaje conectada en serie a un resistor. Entonces, pues, como les decía antes, y les repito, em, eh, la- el valor de la resistencia va a ser igual a 12 ohmios y pues para encontrar el valor de la fuente de voltaje va a ser igual a, pues por ley de Ohm, a la corriente por la resistencia. 2 por 12, 24 voltios. Otra cosa importante a mantener es que la flechita nos va a decir, pues al momento de transformar la fuente, hacia dónde va a estar ubicado el polo positivo y negativo de nuestra fuente de voltaje. Entonces, como por aquí lo podemos ver en estos dos ejemplos, como la fuente de corriente está apuntando hacia arriba, pues el voltaje va a tener su polo positivo en la parte superior. Y pues está en el segundo ejemplo, la fuente de corriente está apuntando hacia abajo, entonces pues al transformarla, el polo positivo de la fuente de voltaje va a dar en la parte inferior. Listo, entonces otra cosita. Aquí tenemos un ejemplo un poco más complejo y nos dice, encuentre la corriente y reduzca a su forma más simple el circuito a la derecha de las terminales A y B mediante la transformación de fuentes. Entonces, como primero nos dicen que debemos encontrar la corriente, pues este circuito lo vamos a volver primero a una fuente de corriente. ¿Cómo? Entonces, pues ya sabemos cómo se modela, entonces pues lo modelamos y aplicamos las operaciones. Entonces sabemos que RP es igual a RS, entonces nuestra resistencia que va a estar en paralelo con nuestra fuente de corriente va a ser igual a 30 ohmios y para hallar la corriente de esa fuente lo hacemos por ley de Ohm, que es IS igual a 3 dividido 30, lo que nos da 0.1 amperios. Bueno, compañeros, sigamos. Entonces, aquí tenemos dos fuentes, dos resistores en paralelo, entonces podemos hallar un resistor equivalente. Hallamos el resistor equivalente, el cual nos da 12 ohmios y, qué pena ahí, nos da 12 ohmios y pues tenemos que, pues ya como podemos ver, tenemos una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, pues como ya la transformamos, pues nos va a quedar más sencillo a la hora de la transposición. Entonces, pues, para la transposición vamos a multiplicar el valor del resistor por la fuente de corriente. Entonces tenemos que 0.1 por 12 nos va a dar 12 voltios. Entonces, pues, ya sabemos los datos. Pasamos a la siguiente diapositiva donde tenemos pues nuestro resistor en serie con nuestra fuente de voltaje de 1.2 voltios. Entonces, ya para finalizar, tenemos pues un circuito sencillo donde
Simplemente podemos sumar las resistencias y pues las fuentes de voltaje. Entonces, pues como las fuentes de voltaje no están apuntando al mismo lado, como por así decirlo, se restan y pues las resistencias se suman y tenemos que la corriente va a ser igual a 3.8, que es lo que nos da de restarle 1.2 a 5 dividido en 17, que es la suma de las resistencias. Entonces sabemos que la corriente para este circuito es de 0.224 amperios. Y muchas gracias, compañeros. Entonces pues mi compañero sigue con el siguiente tema, que es superposición. Teorema de superposición. El teorema de superposición nos dice que la salida de un circuito se puede expresar como una combinación lineal de sus entradas. Se considera cualquier circuito que tenga las tres propiedades siguientes. Primero, el circuito consta totalmente de resistores de fuentes dependientes e independientes. Segundo, las entradas del circuito son los voltajes o corrientes de todas las fuentes independientes. Y tercero, la salida es el voltaje o corriente de cualquier elemento del circuito. Pues en consecuencia de esto, como dijimos antes, pues se puede expresar la salida del circuito como una combinación lineal de las entradas, como por ejemplo se muestra en esta ecuación. V sub 0 va a ser la salida, que representa la corriente o el voltaje de cualquier elemento del circuito. Y al otro lado de la igualdad tenemos esta expresión que va a representar las entradas, la suma de sus entradas, que van a ser las corrientes o voltajes de las fuentes independientes. Como se ve, están acompañadas por A sub 1, A sub 2, A sub n, que representan las ganancias para que queden en la misma unidad, o se les conoce también como coeficiente de combinación lineal. Bueno, ahora consideramos que pues todas las entradas excepto una fueran ceros. Entonces nos queda la siguiente expresión. Nos queda que la salida V sub 0,1 va a ser igual a la entrada de una fuente de voltaje, de solo una fuente de voltaje. Entonces, con esta expresión podemos asumir que todas las fuentes de voltaje independientes trabajan de manera separada. Entonces, cada una de las salidas que nos den estas fuentes independientes, si las sumamos, nos van a dar en total la salida de toda la combinación. Bueno, entonces, cuando decimos que una fuente de voltaje es igual a cero, es lo equivalente a un cortocircuito. Y cuando decimos que una fuente de corriente es igual a cero, es lo equivalente a un circuito abierto. Entonces, cuando determinamos los valores de la ganancia, dividimos la expresión anterior en el voltaje de la fuente que estamos analizando. Y nos queda la siguiente expresión para hallar la ganancia. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Como podemos observar en el ejercicio, se encuentran tres fuentes independientes, dos de voltaje y una de corriente. Entonces, y también V sub 0, que va a ser la salida que queremos hallar o que tenemos. Eh, y bueno, primero para realizar este ejercicio lo vamos a realizar con un método que ya conocíamos, que era el análisis nodal. Identificamos un supernodo en V sub 3, aplicamos ley de Kirchhoff para corrientes, obtenemos esta expresión y multiplicamos todos por 40 para reducirlo. eh, Rompemos los paréntesis y nos queda la siguiente expresión. Después de eso dividimos todo en 5 y como se puede observar, esta ya es la ecuación que buscábamos, las combinaciones lineales de todas las fuentes independientes y que sea igual a la salida. Como vemos, los números que acompañan a los voltajes y corrientes serán, según la ecuación, las ganancias, como podemos observar, los coeficientes de combinación lineal. Bueno, después vamos a hacerlo ahora con el teorema de superposición, que es el que estamos analizando. Como ya dijimos, vemos primero lo que hacemos es señalar una fuente con la que vamos a analizar primero
Y después de eso, igualamos a cero las otras fuentes de voltaje o corriente independientes que están. Como vemos, había una fuente de voltaje que cuando es cero se cortocircuita y una fuente de corriente que cuando es cero queda como un circuito abierto. Esto ya después ya lo podemos analizar solo con la interacción de esta fuente independiente de voltaje 1. Aplicamos un divisor de voltaje y obtenemos la siguiente expresión, donde podemos hallar la combinación lineal de esta fuente de voltaje y obtendremos su salida. De esta manera podemos ver fácilmente que un quinto va a representar la ganancia o el coeficiente de combinación lineal para esta fuente de voltaje. Ahora lo realizamos, elegimos la fuente de corriente y eh, igualamos a cero las otras fuentes. Como son dos fuentes de voltaje, entonces quedan dos cortocircuitos y realizamos ley de Ohm a la resistencia equivalente para encontrar la siguiente expresión y nos da que el voltaje de salida va a ser igual a 8 I sub 2. De aquí, como podemos ver, la que acompaña a I sub 2 será el coeficiente de combinación lineal, como podemos ver, que será 8. Y por último lo realizamos con la fuente de voltaje 3. Aplicamos divisor de voltaje otra vez y nos queda esta expresión otra vez y podemos hallar la ganancia o coeficiente de combinación lineal para esta fuente de voltaje. Como podemos concluir, el voltaje cero de esa resistencia va a ser igual a la combinación lineal de todas las fuentes de voltaje y de corriente independientes, que fuimos lo que hallamos. Vamos a hacer ahora un ejemplo con fuente dependiente. Como lo dijimos al principio, el teorema de superposición solo nos interesan las fuentes independientes. Ya las fuentes que son dependientes se manejan como si fuera otro elemento del circuito que sin ser como una resistencia o como algo más, pero no afecta realmente, o sea, no se cortocircuita ni se vuelve un circuito abierto. Bueno, como vemos, el circuito tiene dos fuentes independientes de entrada, una fuente de voltaje, una fuente de corriente. Y la corriente I es igual a la suma de las corrientes suministradas por cada fuente independiente actuando por separado, que es el teorema de superposición. La corriente I es la que vamos a buscar. Bueno, lo primero que hacemos, como ya dijimos, es elegir una fuente. Empezamos por una fuente independiente y las otras fuentes independientes que estén las igualamos a cero. Como aquí había una fuente de corriente, genera un circuito abierto. Y realizamos aquí ley de Kirchhoff para voltajes y obtenemos que I va a ser igual a 3 amperios. Esta sería I sub 1, es decir, sería la salida de solo esta fuente de voltaje. Y después realizamos lo mismo, pero con la fuente de corriente y la fuente de voltaje igual a cero, que nos genera un cortocircuito. Definimos I sub 2, también como se puede observar, aquí pusimos un nodo de referencia y para que nos ayude a analizar el circuito más fácilmente. Definimos I sub 2 como menos V sub A sobre 3. Esto nos da que V sub A va a ser igual a menos 3 y I sub 2. Y después aplicamos ley de Kirchhoff para corrientes en el nodo A. Después realizamos todas estas operaciones, igualamos las corrientes que entran igual a las corrientes que salen. Y después de despejar toda esta ecuación, nos da que la I sub 2 va a ser igual a menos 7 cuartos. Como decía el teorema de superposición, el, la salida va a ser igual a la salida de cada una de las fuentes de voltaje y de corriente actuando independientemente. Hacemos la sumatoria de todas estas salidas de cada una de las fuentes independientes y nos da que I va a ser igual a 5 cuartos.
Buenas compañeros, mi nombre es Diego Álvarez y pues en este momento les voy a explicar lo del teorema de Terni. ¿Qué nos dice el teorema de Terni? Este teorema nos dice que podemos reemplazar un circuito complejo por un circuito de Terni. Entonces, para demostrarlo en la figura, el circuito A va a ser igual o equivalente a un circuito de Terni, el cual está formado por una fuente de voltaje, una resistencia y una intensidad de corriente en un cortocircuito, y todas estas en serie. Entonces, para realizar los cálculos hay dos formas. El primero es por fuentes de voltaje y de corriente independientes y el segundo por fuentes dependientes. Para las fuentes de corriente y de voltaje independientes, cuando tenemos un circuito complejo, como este que se ve en la figura, en donde tenemos fuentes de voltaje y fuentes de corriente independientes, las fuentes de voltaje serán reemplazadas por cortocircuitos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en esta fuente de voltaje tendremos que cortocircuitar el circuito. Entonces, cortocircuitamos el circuito y en esta fuente dependiente de corriente tendremos que hacer un circuito abierto, como se muestra en la siguiente figura. Como se muestra en esta siguiente figura, entonces podemos observar que la fuente que teníamos anteriormente quedó cortocircuitada y que la fuente de corriente que teníamos se hizo un circuito abierto. Entonces, esta es la primera forma para realizar los cálculos, para poder hallar la resistencia de Thevenin, en cual podemos ver que estas tres resistencias, para hallar una resistencia equivalente, entonces en este caso sería estas de acá, que están en paralela, resolverlas, hallar la equivalente y sumarle esta resistencia que está en serie, y así obtendríamos la resistencia de Thevenin. La segunda forma para realizar los cálculos es con fuentes dependientes de voltaje y de corriente. En este caso utilizaríamos el principio de la ley de Ohm, donde nos dice que el voltaje del circuito abierto va a ser igual a la resistencia de Thevenin por la corriente del cortocircuito, como se muestra en la siguiente figura. Bueno, como se muestra en esta figura, podemos observar que tenemos fuentes dependientes de voltaje por corriente. En este caso, no podemos reemplazar las fuentes de voltaje por cortocircuitos, ni tampoco podemos reemplazar las fuentes de corriente por circuitos abiertos. En este caso, tendríamos que desarrollar el circuito para encontrar las corrientes que nos están pidiendo y para poder hallar el voltaje del circuito abierto, la resistencia de Thevenin y la corriente del cortocircuito. Tendríamos que analizar todo lo que esté entre los puntos A y B. ¿Cómo lo explicaremos? En los ejercicios que haremos a continuación. Bueno, compañeros, entonces como primer ejercicio tenemos que, utilizando el teorema de Thevenin, encuentre la corriente I a través del resistor R. Como nos podemos dar cuenta, acá tenemos una fuente independiente de voltaje. Entonces, como yo lo había dicho y explicado anteriormente, lo primero que tenemos que hacer es cortocircuitar la fuente. Entonces, perdón, lo primero que tenemos que hacer es identificar que este circuito sería el circuito número 1 y este sería mi circuito número 2. Entonces, tendríamos un circuito equivalente al de acá. Este sería nuestro primer paso, identificar los circuitos que componen el circuito. Ahora sí aplicamos lo de Thevenin y observamos que tenemos una fuente independiente de voltaje. Entonces acá lo que hacemos es cortocircuitar la fuente y obtenemos el siguiente circuito. Cortocircuitamos acá la fuente Una vez cortocircuitado nuestro circuito número 1, tendremos que hallar la resistencia de Thevenin, que es
hallar la resistencia total de este nuevo circuito que tenemos, entonces podemos observar que estas dos resistencias están en paralelo. Entonces, todos sabemos que 1 sobre resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre 5 ohmios más 1 sobre 20 ohmios, y 1 sobre resistencia equivalente va a ser igual a 12. Será igual a un cuarto. Entonces esta resistencia equivalente será igual a 4 ohmios. Entonces la resistencia de Thevenin será igual a 4 ohmios más 4 ohmios de lado. Y es igual a 8 ohmios. Listo, compañeros, ya tenemos la resistencia de Thevenin. Ahora nos falta ya el voltaje del circuito abierto, que sería el voltaje que fluye por acá. Pero entonces nosotros observamos que esta resistencia de 4 ohmios no le está fluyendo corriente. ¿Por qué? Porque tenemos un circuito abierto. Entonces, el voltaje que vamos a calcular sería sobre esta resistencia. Para calcular este voltaje aplicamos la ley de división de voltaje. ¿Qué nos dice esta ley? Que el voltaje de la resistencia va a ser igual a la resistencia que tenemos, que sería 20 ohmios sobre la resistencia total. Pero acordémonos que el voltaje que aplicamos es en esta resistencia, pero esta resistencia, si quitamos esta por donde no fluye la corriente, sería la resistencia total sería la de 20 ohmios más la de 5 ohmios. Esa sería nuestra resistencia total en este ejercicio, multiplicado por el voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente es de 50 voltios. Para tener una voltaje de resistencia de 40 voltios, y este va a ser igual a mi voltaje de mi circuito abierto. Seguidamente dibujamos nuestro circuito de Thevenin, el cual nos dice que es un circuito en serie de una fuente de voltaje por una resistencia. La fuente la tenemos y la resistencia la tenemos. Entonces nuestro circuito nos quedará de la siguiente forma. Nuestra fuente de voltaje es de 40 voltios conectado a mi resistencia de Thevenin, que es de 8 ohmios, y esto entre A y B, ¿cierto? Pero nos acordamos que nuestro circuito está conectado a un circuito número 2, como se muestra en esta figura, que es donde tenemos la resistencia delta y la intensidad que queremos hallar. Seguidamente, aplicando pues obviamente la ley de Ohm, sabemos que intensidad va a ser igual a voltaje sobre resistencia, voltaje de la fuente, que es 40 voltios sobre la resistencia, pues en este caso tenemos resistencias en serie, sería la suma de resistencias, sería 8 ohmios más la resistencia pues que no tenemos. Y esta sería la corriente que circula en función de la resistencia. Como segundo ejemplo, tenemos que encuentre el circuito equivalente de Thevenin para el siguiente circuito. Entonces, como hemos explicado anteriormente, el circuito equivalente de Thevenin es un circuito formado por una fuente de voltaje conectado a una resistencia en serie, y que por este fluye una intensidad de corriente. Bueno, entonces lo primero que tenemos que observar es que son fuentes de voltaje y de corriente independientes. Entonces en este caso tendríamos que
cortocircuitar la fuente de voltaje y realizar un circuito abierto donde se encuentre la fuente de corriente. Tendríamos un circuito de la siguiente forma. Vamos a ver. Bueno, compañeros, entonces, como se puede observar, cortocircuitamos la fuente de voltaje y realizamos un circuito abierto en donde se encuentra la fuente de corriente. El primer paso para esto es hallar la resistencia de Thevenin. Entonces, podemos observar que esta resistencia y esta resistencia se encuentran en paralelo. Entonces, hallamos la resistencia equivalente, que sería igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 40 y eso nos da un octavo. Por lo tanto, esa resistencia equivalente será igual a 8 ohmios. Entonces, la resistencia de Thevenin será igual a esta resistencia más esta resistencia que está en serie. Entonces tendríamos que resistencia de Thevenin será igual a 8 ohmios más 4 ohmios, que será igual a 12 ohmios. Y esta resistencia es la que se reemplazamos en nuestro circuito equivalente de Thevenin. El siguiente paso es encontrar el voltaje del circuito abierto entre A y B. Este voltaje del circuito abierto será el voltaje que circule por este nodo que tenemos acá. En este caso lo llamaríamos el nodo C. ¿Y por qué no por esta resistencia? Porque por esta resistencia no hay circulación de corriente. ¿Por qué? Porque tenemos un circuito abierto entre A y B. Entonces, en este caso, tendríamos que encontrar el voltaje que está circulando por este nodo. Acá tendríamos que aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff para nodos. Entonces, ley de corrientes de Kirchhoff para nuestro nodo número C. Y decimos que el voltaje que circula entre... Bueno, entonces el siguiente paso es encontrar el voltaje que circula en nuestro circuito de Thevenin, que es el voltaje que hay entre A y B, y es llamado el voltaje del circuito abierto. Si observamos acá este circuito, este voltaje no se calcularía en este punto. ¿Por qué? Porque esta resistencia está en un circuito abierto y no está circulando corriente. Tendríamos que calcular el voltaje en este punto. ¿Por qué? Porque es donde hay una circulación de corriente. Entonces llamaremos a este punto nuestro punto número C y tendríamos que aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en los nodos, en este caso en el nodo número C. Entonces, siguientemente tendríamos que ley de corrientes de Kirchhoff en nuestro nodo número C sería que el voltaje en C menos 10 voltios sobre 10 ohmios más el voltaje en C sobre 40 más 2 va a ser igual a 6. Multiplicamos esta ecuación por 40 y nos queda el ¿qué? 4 veces el voltaje C menos 4 veces menos 40 más voltaje C más 80 igual a 0. Voltaje C va a ser igual a 4 y una 5, voltaje C va a ser igual a 80 negativo
más 40 voltaje C igual a menos 80 más 40 sobre 5. 80 sobre 5. Tendríamos que el voltaje C va a ser igual a menos 8 y este es igual a el voltaje del circuito abierto, o C. Entonces aquí tendríamos menos 8 voltios. Y así, compañeros, transformaríamos este circuito que teníamos inicialmente a un circuito equivalente de Thevenin formado por una fuente, una resistencia en serie. Bueno, compañeros, como el siguiente ejercicio tendremos que encuentre el circuito equivalente de Thevenin para el siguiente circuito. Entonces, acá en este observamos que tendremos fuentes dependientes de voltaje. Entonces, acá no podemos cortocircuitar las fuentes de voltaje ni hacer circuitos abiertos en las fuentes de corriente. Aquí se tiene que aplicar un procedimiento diferente y para hallar la resistencia de Thevenin, como ya se había explicado anteriormente, va a ser igual a el voltaje del circuito abierto sobre la corriente que circula en el cortocircuito. Entonces, para hallar este voltaje, observamos el circuito y va a ser igual a el voltaje que circula por esta resistencia. ¿Por qué por esta no? Porque por esta resistencia hay un cortocircuito y no circula corriente. Entonces, para hallar el voltaje que circula en el circuito abierto, va a ser igual al voltaje que circula por esta resistencia. Entonces, para hallar ese voltaje, tendremos que hallar el valor de I. Aplicamos ley de corriente, ley de voltaje de Kirchhoff para esta banda de acá, que la llamaremos la banda A. Entonces decimos que ley de voltaje de Kirchhoff para la banda A, suponiendo que el sentido de nuestra corriente I es horario. Entonces decimos que menos 20 más 6 por I menos 2 veces I más 6 por I. ¿Y por qué no por esta parte acá? ¿Por qué? Porque por acá tenemos un circuito abierto y por ende no tenemos circulación de corriente. Y esto igual a 0. Resolvemos y nos queda que 6 y 6, 12 menos 2, 10 veces I va a ser igual a 20. Por lo tanto, I va a ser igual a 20 sobre 10 y esto es igual a 2 amperios. Esta corriente I de acá va a ser igual a 2 amperios. Por lo tanto, el voltaje de nuestro circuito abierto va a ser igual a 2 amperios multiplicado por 6 ohmios y esto nos dará un voltaje de 12 voltios. Bueno, siguiente paso a realizar. Es encontrar la la corriente que va a circular por nuestro cortocircuito. Entonces, para encontrar esta corriente que circula por acá, que la llamaremos I de nuestro cortocircuito, tendremos que hacer un cortocircuito acá. ¿Qué pasa acá? Que al realizar el cortocircuito se va a generar una corriente que la llamaremos I2 pero entonces al cortocircuitar acá esta corriente se va a dividir entre la corriente I1 y la corriente I2. Entonces llamaremos acá nuestra malla número B y
sabemos que esta corriente y que ya no es la misma que damos acá porque cortocircuitamos. Entonces esta corriente I de acá ya no será la misma corriente que hallamos acá, porque esta nueva corriente que hallamos será igual a I1 que va en el sentido de la corriente I menos I2. Bueno, en este caso, esta sería nuestra ecuación definitiva. Y aplicaremos ley de voltajes de Kirchhoff en esta malla número A y ley de voltajes de Kirchhoff en esta malla número B. Entonces tendríamos que ley de voltajes de Kirchhoff en la malla A será igual a menos 20 más 6 multiplicado por I1 menos 2 veces I más 6 veces I1 menos I2 igual a 0. Reemplazamos I2, I1 menos I2 por I. Entonces nos queda que entonces reemplazamos I1 por esta ecuación que tenemos acá. Entonces nos queda menos 20 más 6 veces I1 menos 2 por I1 menos I2 más 6 veces por I1 menos I2 igual a 0. Resolvemos, nos queda que menos 20 más 6 veces I1 menos 2 veces I1 menos 2 veces I2 más 6 veces I1 menos 6 veces I2 igual a 0. Entonces tendremos que 6 veces I1 menos 2 veces I1, 4 veces I1 más 6 veces I1, 10 veces I1 menos 2 I2 menos 6 I2 nos queda, pero aquí sería más menos 9 más. Entonces más 2 veces I1 menos 6 veces I2 menos 4 veces I2 y esto igual a 20. Tendríamos nuestra ecuación número 1. Aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff en el nodo B. Entonces tendríamos que 6 veces I2 menos corriente I1 más 10 veces I2, eso sería igual a 0. Resolvemos respectivamente los paréntesis, entonces nos queda que 6 veces I2 menos 6 veces I1 más 10 veces I2 igual a 0. Entonces 6 y 10, 16 veces I2 menos 6 veces I1 igual a 0. Entonces, la corriente que nosotros queremos hallar es la corriente del cortocircuito, que es la corriente que hay A hasta B. Y esa corriente del cortocircuito es la corriente I2. Entonces, tendríamos que hallar I2 respectivamente. Esa sería nuestra ecuación número 2. Y para hallar I2 tendríamos que despejar I1 en esta ecuación. Entonces nos queda que I1 va a ser igual a 16 veces I2 sobre 6. De esta ecuación reemplazamos en la ecuación número 1. Y nos queda que 10 veces I1, pero I1 en este caso es 16 veces I2 sobre 6 menos 4
y 2 va a ser igual a 20. Resolviendo, respectivamente, nos queda que 16 por 10 sobre 6 80 tercios de I2 menos 4 I2 igual a 20. I2 va a ser igual a 20 sobre esta operación, ¿cierto? 68 tercios. I2 va a ser igual a 20. Tendremos que esto será igual a 15 sobre 17, que es la corriente de nuestro cortocircuito. Entonces, esta corriente la reemplazamos en la ecuación que teníamos planteada inicialmente. Entonces nos queda que la resistencia de Thevenin va a ser igual a el voltaje SA, que nos dio 12 voltios, sobre la corriente del cortocircuito. 15, 17 ohmios. Entonces se nos da resistencia de Thevenin va a ser igual a 13.6 ohmios. Entonces, ya he encontrado la resistencia de Thevenin, el voltaje del circuito abierto. Entonces, este circuito será igual a un circuito equivalente en donde tendremos una fuente de 12 voltios conectado a una resistencia de 13.6 ohmios desde A a B, en donde va a circular una corriente de cortocircuito de 15-17 amperes. Como verás anteriormente, pues acá he escrito ohmios, pero no